¿Sabías que hay formas más inteligentes de hacerte de tu máquina? Estás a tiempo. Ahorra en tu próximo pago de impuestos. ¿Qué pasa si compro mi máquina de contado? Me descapitalizo. Desvío recursos de mi operación diaria. Solo puedo deducir el costo de la maquinaria hasta 10% por año. ¿Qué pasa si arrendo mi equipo? Podrías deducir hasta el 100% de la renta inicial para tu ejercicio 2022. Podrías deducir hasta el 100% de rentas ordinarias facturadas. No te descapitalizas. Al final del arrendamiento, decides si quieres regresar el activo o si deseas adquirirlo. Toma la opción inteligente. Aprovecha nuestros planes de arrendamiento. Adquiere la mejor tecnología en equipos de Grupo Hightech. Tenemos equipos en stock para que empieces a producir desde este año. Arrendamiento sin costo financiero solo hasta 2022. Todas tus rentas podrían ser deducibles. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Agustín Ruiz, gerente de Hyfin Solution. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a platicar sobre un webinar de cómo adquirir tus activos de manera inteligente. Ya vieron el video introductorio y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Espero que sea de su agrado. La primera pregunta que les hago a ustedes, ¿sabían que hay formas más inteligentes de comprar o hacerse sus activos? ¿Sabían que todavía en diciembre, esos primeros días, aún estamos a tiempo de generar ahorros en nuestro próximo pago de impuestos? Bueno, es los temas que vamos a platicar el día de hoy. Espero que vayan a ser de su interés, tanto para ustedes como para su área contable y sobre todo para ahorrarnos también un buen flujo en la parte de impuestos. Primero que nada, vamos a ver lo que hacemos normalmente cuando compramos un equipo. Y un equipo me estoy refiriendo a maquinaria que es activo fijo. Normalmente la compramos con nuestro propio flujo, ahorramos durante un buen rato para comprar esa máquina que estamos esperando que nos va a permitirnos aumentar nuestra producción. ¿Y qué es lo que pasa? A lo mejor me tardo yo un buen rato en generar los recursos suficientes para comprar esa máquina, sea del proveedor que sea, y me descapitalizo en ese momento. Pensemos en una máquina de $100,000, $100,000 que tenía yo en mi cuenta el día de hoy, prácticamente los uso para pagar y me descapitalizo. ¿Qué otra cosa sucede? Esos $100,000 podría yo usarlos para reinvertirlos en mi negocio, por ejemplo, para comprar inventarios, para hacer pago a proveedores y aprovechar algún descuento de corto plazo, o de pronto pago, perdón. Al final de cuentas, podría yo comprar más inventario o inclusive aventarme algún otro proyecto con algún cliente relevante. Pero si ya me descapitalicé para comprar la maquinaria, pues se vuelve un poquito más complicado. El otro punto relevante, lo que pasa cuando compro una máquina de contado con mi propio flujo, pues es el tema fiscal. El tema fiscal, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, en la sección de inversiones, nos dice las reglas para poder hacer deducible un activo. Para no hacer el cuento largo, la ley del impuesto sobre la renta menciona varios activos que tienen alguna tasa especial de depreciación. La depreciación es el gasto que se hace deducible en las declaraciones anuales o cuando presentamos nuestra declaración, ya sea parcial o anual. Y ese capítulo de inversiones menciona tanto los activos específicos que tienen una tasa especial, hablemos por ejemplo de barcos, pensemos en aviones, pensemos en equipo de cómputo, y también las industrias en las cuales hay también alguna tasa especial. Por ejemplo, restaurantes tienen el 20% de deducción para ese tipo de activos. Lo mismo las energías renovables, tienen también una tasa prácticamente del 100%. Y lo que nos dice esta tasa es de que si, este capítulo es que si el activo no está mencionado en la ley o bien la actividad a la que pertenezco tampoco está contemplada con esa tasa en particular, prácticamente lo que nos indica es de que el activo podríamos deducirlo a una tasa máxima de 10% por año.
¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de que si el activo valía $100,000, pues yo voy a tardarme prácticamente 10 años en que el fisco me lo reconozca y yo pueda pagar un poquito menos de impuestos sobre este activo. A final de cuentas es como estamos acostumbrados a comprar los equipos, así nos enseñaron, es un tema también cultural. Sin embargo, hay formas un poco más inteligentes de hacernos de nuestros activos. Seguramente han escuchado, porque está un poco de moda, arrendamiento puro, pero pues vamos a explicar hoy de una vez por todas qué es el arrendamiento puro y por qué la gente habla tanto de él. El arrendamiento puro es un instrumento financiero, o es un contrato, a final de cuentas, financiero, en el cual nos permite tener el uso y goce de un activo fijo, de una maquinaria, contra el pago de una contraprestación que se le llama renta. ¿Y qué tiene esto de maravilloso? ¿Y qué es eso del uso y goce del equipo? Bueno, el uso y goce es, a final de cuentas, pensemos en un auto que tú puedes manejar ese coche. Si tú rentaras un coche porque te vas de vacaciones, el uso es de que lo puedes usar, y el goce es el beneficio que te trae ese coche. Entonces, si tú lo rentaste en el aeropuerto y te lleva al hotel, entonces el goce fue, pues, esa transportación. En el caso de la maquinaria, para procesos productivos, sería un tema similar. El uso, tú serías también quien usa la maquinaria, y el goce, la producción que realices con ese activo fijo, a final de cuentas, es tuya. Es importante mencionar que la producción es tuya. En un arrendamiento puro, quien tiene la propiedad del equipo es el arrendador, es decir, con quien firmas el contrato de arrendamiento. Muy similar como cuando rentas también una casa, al final de cuentas la casa es del arrendador y tú tienes el uso y goce, puedes vivir en la casa mientras estés pagando las rentas. ¿Cuál es lo atractivo de este esquema de arrendamiento? La parte de deducción. La primera, en los esquemas de arrendamiento que manejamos en Grupo Hi-Tech, particularmente en Hi-Fin Solution, que es la financiera del grupo, te ofrecemos un esquema en el cual tu pago inicial, cuál sería tu renta inicial, que puede ir desde un 10 hasta un 20%, lo puedes deducir en este mismo ejercicio. Si se acuerdan, cuando hablamos de la parte de comprar de contado, quedamos que solo podrías deducir hasta un 10% anual. Pues en un escenario en el que tú decidieras hoy comprar un equipo, ya sea en arrendamiento o ya sea de contado, pues solo podrías hacer deducible todavía durante 2022 si decidieras comprarlo de contado, pues una 12ª parte, dado que ya estamos en diciembre, de ese 10% del equipo. Prácticamente vas a deducir nada durante este año. ¿Qué pasa, por otra parte, si decides comprar el equipo a través de este esquema de arrendamiento puro? Pues la verdad, si tu renta inicial es del 10% o el 20%, ese pago que hagas va a ser completamente deducible para tu ejercicio 2022. Entonces, en el video introductorio, cuando mencionamos que aún estás a tiempo de lograr ahorros significativos en tu declaración anual y en tu pago de impuestos, nos referimos a este punto. Además, el resto de las rentas son la renta inicial, que acordemos, ya sea un contrato de 24 o 36 meses, también son por 100% deducibles. Es el segundo beneficio por el cual esto es súper atractivo. Si recuerdas, te vas a tardar 10 años si tú haces la compra de contado de tu equipo en que el fisco te reconozca ese ingreso, pero aquí sí estamos, pensemos en un contrato a 36 meses, pues prácticamente en 3 años lo que valía o lo que hubieras tú tardado en deducir 10 años en una compra de contado, lo vas a poder hacer deducible por esas facturas de rentas durante ese periodo forzoso del arrendamiento. La otra, y no por eso menos importante, es el tema de que no te descapitalizas. Si tú tienes los $100,000 hoy para comprar una máquina, suponiendo que ese es el precio que le pongamos a este activo, pues en la de contado, así como entra de tu cuenta, sale en tu cuenta, y bueno, pues yo me pondría bastante triste de que yo no tengo una máquina nueva. Por otra parte, si tuviera esos $100,000 también y decido hacerlo en un proyecto de arrendamiento, pues solo tendría que ir pagando las mensualidades conforme se vayan devengando mes a mes, por lo cual pues no me descapitalizo. Y eso me permitiría reinvertir ese dinero en mi negocio. Entonces, si tengo yo el día de hoy los 100,000 y resulta que me sale una oportunidad con un cliente nuevo y me requiere también alguna inversión, pues puedo también usar esos 100,000 para hacer frente a esa inversión. O si hay alguna oferta del inventario que normalmente compro y me quiero inventariar a final de año, porque el precio del dólar que ahorita está bajando o bien de la materia prima me conviene comprarla, podría ser buen momento para hacerlo. Y supongamos por alguna extraña razón que
de plano no tengas ningún proyecto para reinvertir ese dinero en tu negocio, bueno, siempre lo podrías reinvertir en CETES, que es la tasa libre de riesgo en México, y el día de hoy está pagando alrededor de un 10% de descuento. Entonces, si tienes los recursos, bien ya sea que los reinviertas en tu negocio, que seguramente te pagan más que CETES, y si no tuvieras ningún proyecto, podrías siempre reinvertir ese dinero en CETES. El otro escenario es que no tuvieras tú los $100,000 en este momento. En lugar de esperarte a juntar esos $100,000, y ese de $100,000, repito, es un ejemplo para hacer el cálculo fácil, en lugar de esperarte a juntar $100,000 para comprar el activo que estás buscando, pues realmente podrías tú tomar algún proyecto con algún cliente que tengas, empezar a producir desde hoy y que se vaya pagando con el mismo flujo de tus proyectos ese activo. Entonces, eso te permite, en lugar de esperar a tener el flujo completo para comprárselo al proveedor que sea, podrías el día de hoy y hacerte de tu equipo y empezar a tener otra vez el uso y goce del equipo para que empieces tú a producir. El último punto que también es muy interesante es el tema de la flexibilidad que permite el arrendamiento al término. Como bien sabemos, la mayoría de los activos fijos de larga duración, pues muchos de ellos tienen una obsolescencia tecnológica, algunos más rápido que otros. Los aviones, por ejemplo, pues no se obsolecen tan rápido, pero algunos equipos, como los autos, se obsolecen mucho más rápido. El equipo de transporte, después de 4 o 5 años, pues ya te empiezan a dar un poquito más de guerra y mantenimientos se vuelven un poquito más costosos. Con las maquinarias también, dependiendo del tipo de maquinarias, ocurre lo mismo. Y equipo de cómputo ese se obsolece cada día. Entonces, los que son fanáticos de la tecnología, como los teléfonos celulares, saben que de un año a otro tu teléfono ya se te depreció. Entonces, para los activos que tienen una depreciación, se recomienda siempre comprarlos por este método que es el arrendamiento. Si tu activo se valora, cómpralo. Si tu activo se devalora o se deprecia, arréndalo. Esa es como que la regla, ¿no? Entonces, dentro de las flexibilidades que te da el arrendamiento puro al final de tu contrato es que puedes deshacerte de tu equipo, lo puedes devolver. Entonces, pensando que tu equipo se vuelva obsoleto, simplemente se lo vuelves al arrendador después de cumplir con tu plazo forzoso, tus 36 rentas en este ejemplo. Si el beneficio fiscal todavía te conviene y todavía tú tienes valor con tu activo, entonces podrías seguir continuando el arrendamiento, sobre todo para contar con el beneficio fiscal y posteriormente tomar la decisión que hacer con el equipo. O la tercera, si crees que es el momento también y todavía te puede generar varios años ese equipo o valor, puedes también pedir que se te venda ese activo, también hacer una negociación un poquito diferente, pero esa te permitirá entonces pues esa flexibilidad. O te quedas con el equipo bien, ya sea que lo compres, que lo sigas rentando, o si ya no es para ti útil o ya no hay nuevas tecnologías, pues siempre lo puedes devolver. Entonces, esa flexibilidad que te da al final de cuentas, el arrendamiento puro al final es algo que no te ofrece ningún otro producto como si lo compraras de contado. Si compras de contado el activo, pues ya es tuyo y pues no tienes más que hacer, te quieres hacer de él, tendrías que ver quién te lo compra y llegar a un buen precio, ¿no? Hablando de quién te lo compra, además, esa es una diferencia muy importante en el arrendamiento, el tema de la propiedad. Cuando tú compras un activo de contado, el activo fiscal, legal y contablemente es tuyo. Eso quiere decir que pues, con todas las de la ley el equipo es completamente tuyo y tú puedes hacer con él lo que quieras. En el caso del arrendamiento sí hay diferencias en quién tiene la propiedad del bien. La propiedad fiscal la va a tener el arrendador. Es por eso que a ti te permite esas rentas que el arrendador te hace hacerlas deducibles de impuestos. La propiedad legal y contable también las tendría el arrendador. Eso, a diferencia de otro arrendamiento que mencionamos más adelante, que es el evento financiero, pues también tiene algunas implicaciones diferentes en un caso o en el otro. Al final de cuentas, yo les hago la pregunta, si ustedes se van de vacaciones y rentan un auto, la verdad es que no te importa mucho si el auto es tuyo o el auto es de Hertz, Avis o la marca que ustedes prefieran. Al final de cuentas, tú lo que buscas es que ese auto te funcione y pues te dé el servicio de transporte, de movilidad también durante tus vacaciones. Ocurre lo mismo, tu máquina, ya sea tuya, porque la has comprado de contado, o ya sea que le estás arrendando, pues te va a dar el mismo beneficio, la misma producción, sea tuya o sea de alguien más. Entonces, hay que quitarnos ese estigma que a veces tiene de que, oye, yo quiero que ese activo esté en mis libros, que ese activo esté en mi nombre. La verdad es que un activo funciona exactamente igual, sea el propietario que sea, seas tú o sea el arrendador.
Es por eso que les digo que la opción inteligente, o lo que es el tema de este webinar, sería precisamente pues, aprovechar el tema del arrendamiento para tu compra de activos. En particular, ¿qué es lo que está ofreciendo Grupo Hightech? Es alta calidad en los productos que representamos en todas las marcas que tenemos, ya sea de inyección, de electroerosión, de equipos de CNC, de transformación de lámina. Encontramos la mejor tecnología y con las mejores marcas. Están representadas por marcas número uno también en la mayoría de los países de Asia o Estados Unidos que representamos. Entonces tenés también, por una parte, la calidad de esos productos, el servicio que ofrece el Grupo Hightech. El punto número dos también, porque es un buen momento para hacerte de tu máquina a través de arrendamientos, que tenemos gran cantidad de equipos en stock para que empieces a producir el día de hoy, desde este año. Quizá con otros jugadores de la industria, los cuales también respetamos mucho y mandamos un saludo, tengas que esperar algunos meses también para que salga el pedido de tu máquina y esta llegue y empieces a producir. Aquí, si tienes tú ya un proyecto en puerta, puedes firmar tu arrendamiento, te llevas tu máquina este año y empiezas a producir desde 2022. Lo cual, sumado al beneficio fiscal que ya platicamos, pues se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? El otro punto también relevante, y es una promoción que tenemos todavía hasta este año, hasta diciembre de 2022, es que el arrendamiento que estamos ofreciendo en Hyfin Solution no tiene ningún componente de costo financiero. Entonces, prácticamente el 100% de las rentas que vas a pagar, tanto de renta inicial como de tus rentas ordinarias, te va a sumar el 100% de lo que vale la máquina, lo cual es algo difícil de encontrar en el mercado. Yo les hago la invitación a que aprovechen este beneficio. Y por último, y no menos importante, es la parte de deducibilidad que expliqué hace un momento, en el cual esa renta inicial que pagas el día de hoy es completamente deducible, ya sea el 10 o el 20%. Tenemos este mes la promoción de 36 meses en casi todas las máquinas que vendemos con el 10% de renta inicial. Podrías hacerla deducible hoy. Si quisieras alguna estructura más agresivas, podríamos irnos hasta un 20% para que aproveches tu deducción durante este 2022. Y el resto de tus rentas, las 36 o 24 rentas, dependiendo del esquema que elijas, serán también, podrían ser 100% deducibles durante el ejercicio en el cual se devenguen dichas rentas. Por último, hay algunas particularidades que tenemos que tener muy en cuenta al revisar nuestro contrato. Existen dos tipos de arrendamiento. Voy a profundizar más un poquito en este tema. Existe el arrendamiento puro, que es el que les he explicado los beneficios y cualidades durante este webinar, y existe el arrendamiento financiero. ¿En qué se diferencian? El arrendamiento puro, a final de cuentas, es un contrato de rentas. Tú pagas por el uso y goce de ese equipo. Y el arrendamiento financiero se parece más a una compraventa a plazos. Al final de cuentas son estructuras un poquito similares. Los dos te dan el uso y goce, pero hay algunas particularidades que los hacen distintos. En el arrendamiento puro las rentas son 100% deducibles, mientras que en el arrendamiento financiero, por el otro lado, hay un componente de capital y hay un componente de interés. Les comentaba hace un rato acerca de las propiedades. En el arrendamiento puro, la propiedad es del arrendador, mientras que en las tres propiedades, la fiscal, la contable y la legal, mientras que en el arrendamiento financiero sí hay algunas diferencias. Desde el punto de vista fiscal, la propiedad sí sería del arrendatario. El arrendatario eres tú. Entonces, ahí tú tienes la propiedad fiscal, lo cual lo que te permite es hacer la depreciación deducible. Como ya comentamos hace rato, pues en muy pocos casos te conviene tomar el tema de depreciación, porque al final de cuentas muy probablemente tendrás que deducir solo el 10% de lo que vale el activo durante esos 10 años. Entonces, pero por otra parte puedes hacer deducir los intereses que te esté cobrando la institución financiera que esté dando ese arrendamiento financiero. El otro punto es la propiedad legal. La propiedad legal sigue siendo del arrendador, no es del arrendatario, y al final de tu contrato sí te puede transmitir la propiedad por un valor simbólico de lo que vale ese activo, y con eso ya te quedarías con la propiedad legal. Por otra parte, la propiedad contable pues iguala también a la propiedad fiscal. Tú vas a poder reconocer ese activo dentro de tus libros. Algo que cambió recientemente en normas de información financiera internacionales, también las mexicanas, es que ahora el arrendamiento puro sí se tiene que reconocer en tu balance general.
si bien no se reconoce como el activo fijo tal cual, se reconoce también como un derecho que tienes sobre ese bien. Lo que sí es importante es de que hay algunas reglas que dicen que tienes que sacar el valor presente de los flujos que te está cobrando tu contrato, y eso lo que lleva es que no necesariamente tienes que reconocer tanto el activo o el pasivo por lo que vale el contrato. Metiéndonos un poquito en este tema, entonces hay algunas particulares que tenemos que tomar en cuenta. La definición es un poco confusa entre arrendamiento puro y arrendamiento financiero porque se define qué es arrendamiento financiero, pero no hay una definición expresa también desde el punto de vista fiscal de lo que es el arrendamiento puro. Entonces, es como un poco de, ok, si no es puro es financiero, o si cumple con el financiero no es puro, esos son los elementos que tenemos que tomar. Entonces, en cualquiera de los dos contratos se tiene que mencionar que se están siguiendo el uso y goce también del bien. Eso tanto el arrendamiento puro como el arrendamiento financiero lo comparten. La otra es la contraprestación. Aquí sí hay diferencias. Si se habla de rentas, estamos pensando en un contrato de arrendamiento puro. Si habla de un componente de pago, el cual incluye un componente de capital y un componente de intereses, estamos pensando en un arrendamiento financiero. La otra es que se te establezca un precio de compra al final del plazo forzoso. Si tu contrato ya habla de una venta forzosa, eso lo convierte automáticamente en un arrendamiento financiero y, como mencioné, es como si fuera una compra a plazos de tu activo. Si no se menciona ninguna opción de compra dentro de tu contrato, sigue manteniendo la figura de arrendamiento puro. También otra de las opciones es que si se llegara a vender el activo al final del arrendamiento, se puede hacer una compartición del beneficio en cambio en caso de que se le venda a un tercero. Si menciona ese tipo de opciones, podría considerarse un arrendamiento financiero en vez de puro. Que incluya el valor del bien arrendado, se puede o no tenerlo. Por lograr los contratos de arrendamiento financiero lo incluyen. Los de puro pueden o no tenerlo. A final de cuentas, cuando tú rentas, por ejemplo, una casa, cuando rentas un auto, cuando te vas de vacaciones, es indistinto si incluyen o no el precio de lo que vale la casa. Lo que tiene que quedar bien estipulado es cuánto es lo que tienes que pagar tú de renta por ese bien. Y también si se menciona la palabra tasa de interés dentro de tu contrato de arrendamiento, también se va a considerar como un arrendamiento financiero. Entonces, son detalles que hay que prestar atención cuando firmes un contrato, ya sea con nosotros o firmes también con alguien más, para estar seguro que tu contrato cumple con los requisitos, o más bien no cumple con los requisitos de un arrendamiento financiero, para que pueda considerarse como un arrendamiento puro y no tengas ningún tema también para hacer deducible tus facturas de rentas que te hará el arrendador del activo. Estos son los puntos principales que quería yo compartirles. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme atención un segundo. Preguntas. Tenemos. Nos preguntan, ¿puedo anticipar pagos de mi arrendamiento? Idealmente no, la verdad es que sí podrías anticipar pagos, pero al final de cuentas sería solo para que tú estuvieras tranquilo de que ya no le debes más a la arrendadora si quieres pagar 3 mensualidades de un jalón, pero tu facturación se realizará conforme se vaya devengando tu mensualidad. Entonces, si tú quisieras pagar de jalón 3 mensualidades, pues digo, te vas a quitar por lo menos la preocupación 3 meses de saber si tienes el flujo suficiente para pagar, pero tu factura se estará emitiendo cada mes conforme se vaya devengando también tu renta. Espero haber contestado esa pregunta. Tenemos otra pregunta de Antonio. Dice, ¿puedo liquidar anticipadamente mi arrendamiento? Ok, esta pregunta es un poquito diferente a la anterior. La otra era si podía anticipar rentas. Ya la contestamos. Si puedo liquidar anticipadamente mi arrendamiento. Va a depender, por supuesto, de la arrendadora. Normalmente sí. Lo que sí es importante señalar es que no se te facturará. Supongamos que vas a mitad de tu arrendamiento, tu activo valía alrededor de $100,000 y te quedan $50,000 dólares por pagar por rentas y tú quisieras también pagar esos $50,000, lo que es una realidad es de que no se te facturaría en caso de que pagues esos $50,000 restantes como rentas, se facturaría ya como una venta de activo y tendrías que seguir entonces lo que indica la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo de inversiones y llevar a la depreciación también que te marque, que normalmente va a ser ese 10% que ya mencionamos. Otra de las preguntas que tenemos
de Alejandro. Si por algún periodo de tiempo no uso la máquina, ¿debo seguir pagando la renta? Esa pregunta está buena. Sí, desafortunadamente sí. A final de cuentas es un contrato de plazo forzoso y ocurre lo mismo, y voy a poner también el ejemplo de si rentas un coche cuando te vas tú de vacaciones y solo lo usas, te vas 7 días de vacaciones y usas solo el coche para que llegue del aeropuerto al hotel, que a lo mejor es un todo incluido, y luego del hotel para regreso. Si los 5 días no lo usaste, solo usaste el primer día y el último día, pues la verdad es de que Hertz, Avis, la marca que te guste también, que normalmente uses para rentar el auto en vacaciones, pues te va a cobrar los 7 días. Lo mismo en el caso de las vacaciones, si tú estás rentando la casa o el departamento en el que vives, pues la verdad es que tú estás obligado a pagar la renta completa, así te hayas ido de vacaciones 15 días también de los 30 días. Entonces, es buena pregunta, pero al final de cuentas, tú tienes el uso y goce y sabes si haces uso de ese derecho del uso y goce o no. Me pregunta el ingeniero Gutiérrez, ¿qué pasa con el IVA? Muy buena pregunta. Las deducciones que he hablado hasta el momento son para efectos del impuesto sobre la renta o ISR. Este es un impuesto que se calcula, a final de cuentas, sobre la utilidad que te queda antes de impuestos, y con eso se calcula, a final de cuentas, el pago de impuestos sobre la renta otra vez que tienes que pagar. Para el caso del IVA, ahí sí también hay algunas diferencias. Si tú compras tu máquina que vale $100,000, la compras de contado, pues ahí te darían una factura por esa máquina más su IVA correspondiente y podrías hacer deducible el IVA durante el ejercicio. Aquí lo que vas a poder hacer deducible es el IVA de cada una de las facturas que te emita tu arrendador. Entonces, en el ejemplo de la máquina de $100,000 que tiene una renta inicial del 20%, por ejemplo, esa para efectos de ISR, ese 20% o $20,000, podrías hacerlo deducible este año, pero para efectos de IVA solo podrías hacer deducible pues el 16% de esos $20,000 durante este ejercicio, y con cada una de las facturas que vayas teniendo durante cada una de las mensualidades tendrán su componente de IVA, que será el que podrás acreditar tu IVA cobrado contra tu IVA pagado, ¿no? Ahora, también esto es una buena pregunta. Pregunta el ingeniero Ricardo. He escuchado que el arrendamiento es más caro. ¿Es real este dato? Habrá algunas arrendadoras con las que quizá el precio sea más elevado, hay otras donde sea un poco más barato, depende también del costo de fondeos que tenga, pero como tú tienes que evaluar el arrendamiento para saber si es una buena opción para ti, es evaluarlo después del beneficio fiscal que te proporciona. En el caso del arrendamiento que está ofreciendo Grupo Hi-Tech, Hi-Fin Solution en particular, como no estamos cobrando ninguna carga financiera dentro del arrendamiento, pues te puedo decir que la verdad es una compra súper inteligente, porque cada uno de los pagos que hagas que no tiene ninguna carga financiera, y voy a decir carga financiera y no tasa de interés, porque ya comentamos que si no se podría confundir con un arrendamiento financiero, al final de cuentas son deducibles de impuestos. Lo cual, si se hace el cálculo, te daría seguramente una tasa negativa. Y una tasa negativa quiere decir que estás teniendo ahorros por la parte fiscal, sobre todo. Esas son las preguntas que tengo hasta el momento. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Creo que no tengo más preguntas por este momento. Les quiero dar las gracias por haber participado en este webinar, no sin antes invitarlos a que se conecten también en nuestras redes sociales y visiten también tanto la página de Grupo Hi-Tech, que es www.grupohitech.com, y si quieren saber un poco más sobre los esquemas de financiamiento o arrendamiento que tenemos, también los invitamos a conectarse al sitio web de Hi-Fin Solution, que es hfs.com.mx. Les agradezco mucho el haber participado. Repito mi nombre, soy Agustín Ruiz, soy el gerente de Hi-Fin Solution y espero que les haya gustado este webinar. Muchas gracias.